Hasta no hace mucho tiempo atrás, hablar de salud mental era tabú. Eso hizo que aprendiéramos a ocultar nuestras heridas y dolores más profundos, a creernos rotas, incompletas, problemáticas, pero sobre todo a sentirnos solas y a tener que mostrarnos fuertes y poderosas, aunque por dentro nuestro mundo se venía abajo. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Como una pieza de porcelana destrozada reencuentra su utilidad y al mismo tiempo aumenta su belleza, resaltando con oro la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicar el kintsugi en nuestras vidas. Si sufrimos alguna situación dolorosa que nos dejó huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo lo que dejó en nuestras vidas. Según el kintsugi, además de la importancia de la recuperación funcional del objeto, su valor más grande radica en la aceptación de lo que se rompió como parte de su historia. Las roturas y las reparaciones forman parte de esa historia y tienen que ser mostradas en lugar de esconderlas. Así nos damos cuenta de que en nosotras también vive la naturaleza de la transformación, especialmente en aquellos momentos en que la vida simplemente nos golpeó y tuvimos que enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidas a un episodio de Historias Reales, Personas Reales, una sección de Psicología de la Vida Cotidiana por Coti Pedrosa. Un espacio para compartir nuestras heridas doradas, porque más allá de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo que hacemos es verbalizar esa gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices. Advertencia. En los siguientes episodios se abordarán temas delicados relacionados con la salud mental que pueden ser sensibles para algunos oyentes. Nuestro objetivo es crear conciencia y proporcionar información valiosa sobre estos temas. Pero es importante recordar que si vos o alguien que conocés están enfrentando una situación similar a la que hablaremos en este episodio, no dudes en escribirnos o pedir ayuda a un profesional de la salud. Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias Reales, Personas Reales. Como ustedes ya saben, estos episodios no estoy sola, siempre voy a estar acompañada de historias de diferentes mujeres. Y hoy tengo el placer de poder entrevistar y que esté acá y que nos cuente un poco de su recorrido y de su historia a Catalina, Catu, de Un Cielo X, por si la quieren después buscar en Instagram. Bienvenida, Catu, perdón, un placer Hola, tenerte Coti. acá. Gracias, igualmente. Bueno, gracias por tomarte el tiempo, por estar acá y que podamos conversar un ratito. Me parecía muy interesante, digamos, poder invitarte y que nos puedas contar un poco desde tu perspectiva y tu recorrido en torno a la salud mental. Y como ya sabes, tenemos, que te lo comenté antes, tenemos ahí una sola pregunta con la cual iniciamos el episodio y a partir de ahí vamos hacia donde nos lleve la conversación. Y la pregunta con la que empezamos es esta y es: ¿en qué momento, circunstancia, pasó algo o te diste cuenta de decir, bueno, necesito levantar la mano, pedir ayuda, trabajar en mi salud mental porque hay algo que no me está haciendo bien? En mi caso, hace un tiempo, diría poquito más de un año, bueno, quizás 2 años, tuve un burnout fuerte que la verdad que me dejó bastante inhabilitada como para funcionar en mi día a día normalmente. Ya antes había tenido como, bueno, no es que soy una persona que funcionó demasiado, pero bueno, esto fue como lo más fuerte. Y ahí empecé a investigar, me empecé a hacer como más preguntas, de repente preguntas que nunca me había hecho. Y por alguna de esas cosas de la vida caí en la información sobre autismo en mujeres y bueno,
toda una generación de mujeres adultas que fueron diagnosticadas tardíamente porque ahora se sabe más. Sí. Y cuando empecé a investigar, bueno, empezaron a cerrarme un montón de cosas. Por primera vez dije, uy, esto es por ahí. También tengo una hija con diagnóstico, o sea que se sumaban variables que me Claro. decían que sí, ¿no? Sí. Así que también empecé como a unir, bueno, un montón de cuestiones que a mí me habían sucedido en mi vida, que por ahí habían tenido otra respuesta en su momento, o otro, entre comillas, diagnóstico, y esto era como el fondo de olla. Esto era como unía todo lo demás, ¿no? Todos esos quizás subdiagnósticos, ¿no? Así que, bueno, así investigando llegué a eso, ya estaba después o sea, cuando llegué a eso empecé a leer un montón de libros, empecé a seguir cuentas de autistas adultos Sí. en las redes sociales y bueno, básicamente cuando decidí ir a hacer el proceso de diagnóstico formal, ya sabía igualmente que yo estaba en el espectro, ya lo Sí. sabía. Y también es algo muy común que pasa por lo general, que bueno, uno ya lo sabe, vas como a buscar esa confirmación, ¿no? ¿Cómo En fue ese realidad proceso, no? Digo, vos estás aquí en España, digo, ¿cómo yo fue ese estoy en proceso España. cuando Sí, fuiste a buscar esa confirmación? ¿cómo fue? ¿En qué sentido? Claro, digamos, desde la parte, digamos, de profesionales de la salud, ¿fueron receptivos, no fueron receptivos? ¿Lo tomaron, no lo tomaron? ¿Cómo se comportaron ante tu necesidad y tu demanda de Mm. lo que a vos te estaba pasando y lo que venías investigando? Mira, por suerte yo lo que hice fue ir directamente, fui a un directorio de profesionales Ah, especializados en esto, bien. de Panacea en Argentina, que es bueno, una organización, una fundación que se dedica a esto hace un montón de tiempo y que ahora está trabajando también con adultos, está muy al día, porque en realidad, como se sabe muy poco, hasta los profesionales están muy desactualizados y la verdad que también el autismo es algo que se cree desde el imaginario, se piensa que es una cuestión de niños, ¿no? O que tiene Sí. cura. Entonces, cuando viene una mujer adulta que habla, que por ahí tiene una vida, entre comillas, funcional, sí, podés llegar con alguien, con un profesional inclusive que te diga, no, vos me mirás a los ojos, no sos, usted no tenés autismo. Sí, como muy reduccionista esto, ¿no? Me miras Sí, a sí, los sí. ojos, listo, no, chao, Pero chao. vos tenés familia, no puede ser. Claro. Pero bueno, fui con este directorio, y ahí encontré una profesional, bueno, lo elegí básicamente porque estaba en Córdoba, yo viajaba a Córdoba, que es donde vive mi familia, y bueno, y empecé con ella un proceso de, creo que fueron cuatro consultas, ¿no? Que fuimos hablando y ella me fue conociendo, que me hizo como algunas preguntas. Primero fue como cualitativo y después también me hizo como unos test estandarizados que te hacen. Y bueno, eso básicamente. Era más que, bueno, que yo necesitaba confirmarlo de un profesional que me diga, sí, o sea, no estás loca, no es tu idea, ¿no? Sí, Y bueno, para mí fue un gran alivio, la verdad. Fue muy aliviador. y sí. Te iba a preguntar eso, ¿no? Porque decís, esto fue hace más o menos, me dijiste un año, ¿no? Sí, un poquito más de un año. ¿Cómo Sí, fue, si nos vamos años para atrás, ¿no? O sea, sí. ¿qué te pasaba a vos Ujú, estando en el mundo? Y recién hace un poco más de un año que podés decir, bueno, es esto. Pero ujú, claro, antes vos no tenías esa información, entonces, ¿cómo fue para vos vivir tu vida sin esa ujú. información? Bueno, primero que por lo general soy una persona que me cuesta bastante estar en el mundo. O sea, me cuesta, sí, es como yo me pregunto y observo a las personas y digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para lidiar con cosas del día a día tan fáciles como fáciles no, por ahí tediosas como hacer un trámite, pero, y que también la gente a mi alrededor se pregunta, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo no podés? ¿Cómo no podés? O sea, ¿qué te pasa? Y yo también, ¿qué me pasa? ¿No? Y es algo que con los años se fue haciendo más difícil todavía porque a más carga de responsabilidades y a más carga de funciones o cuestiones en las que uno tiene que funcionar, se va haciendo como hasta más, todavía más difícil. Entonces, es al revés de lo que la gente piensa, por ahí que con el autismo te vas los niños después mejoran, entre comillas, crecen, mejoran y no necesitan apoyos, y es al revés, porque mientras más vas creciendo, justamente más presiones tenés y necesitas un montón de apoyo. Yo empecé como a notar mis diferencias cuando
el primer cambio grande en mi vida, porque también una cuestión son los cambios, que fue una mudanza de ciudad y de provincia. Nosotros vivíamos en el sur, en Puerto Madryn, y cambiamos de entorno, nos fuimos a Entre Ríos, que era, bueno, una sociedad completamente diferente. Y ahí empecé a ver como mis dificultades para encajar. Fue como la primera vez que experimenté así como, sí, sentirme muy diferente y que siendo yo por ahí generaba incomodidad o que las chicas me hacían un lado y me pasó en los 2 colegios que fui, o sea, fui ahí a un colegio por 2 años, después empecé el secundario y fue el otro, y también como que fue difícil, ¿qué te puedo decir? Y bueno, mis años de secundaria fue así, yo creo que en algún momento aprendí a hacer lo que se llama masking, Sí. que es empezar a enmascarar y como a adaptarte o a sobreadaptarte y a hacer las cosas como los otros chicos. Como, y voy a Porque, abrir comillas, se deberían hacer entre muchísimas comillas. claro, porque yo tenía otros intereses por ahí, o después esto de empezar a adaptar como hasta formas físicas o gestuales para camuflarme, ¿viste? Bueno, pero Claro. ahí también en la secundaria, por ejemplo, es que lo que yo descubrí fue el alcohol. Entonces yo cuando nos juntábamos, cuando nos reuníamos, ¿viste? Necesitaba eso, ahora lo entiendo. O sea, como para calmarme, para dormir un poco los sentidos, Claro, para bueno, para, tolerar, ¿no? para El estar. tolerar, exacto. Entonces tenía episodios como de que tomaba y tipo me iba a la mierda, Claro. y era chica. ¿Cuál era el costo emocional de eso? Digo, ¿en ese momento podías ser consciente de que eso tenía un costo emocional o lo Bueno, pudiste ver más de grande el costo emocional de eso? no, sí, no, fue fuerte. De hecho, a los 14 años empecé con anorexia, que es también algo que leí que es muy común y entre mujeres autistas, un gran porcentaje ha tenido desórdenes alimenticios. Bueno, entonces a los 14 años tuve eso. Nada, me acuerdo de no comer, o sea, no comía, contaba las calorías, me encerraba en mi cuarto a estudiar nada más, era muy autoexigente. Me acuerdo que de haber escrito en un diario una vez por qué me siento así, tan diferente, por qué las chicas me juzgan, por qué las chicas son de tal manera. Bueno, eran un montón de cosas que estaban pasando ahí. Y bueno, también había cuestiones en mi familia que estaban pasando. Bueno, estuve bastante sola, ¿no? ¿Cómo fue tu entorno, digamos, en todas estas situaciones, ¿no? Que vos contás que te pasaban de adolescente, entorno en todos los sentidos, ¿no? Familiar, amistades. ¿Sentías que había personas que podían comprenderte y acompañarte? ¿No te sentías comprendida? Porque esto vos decías, ¿no? Como que aparecía en el diario esto de, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Como estaba a veces Sí, esa sensación de que uno es el que está mal, ¿no? Y errado sí. ante la vida. Sí, lo que pasa es que así como creo que tiene que ver también con mi condición, no era que lo exteriorizaba mucho Claro. yo. O sea, no era que pedía ayuda, no era Ujú. que hablaba con mi mamá y le decía esto. Yo lo escribía en mi diario y después hacía síntomas. O sea, tenía esto de la anorexia. También me acuerdo en un momento de mi vida, también cuando era adolescente, que volví a mi casa de un evento social y me llenaba de manchas en las piernas, como de manchas rojas, y era rarísimo. Mi mamá me Claro. llevaba al médico y no entendía qué era y no había una explicación médica. O sea, me hacían pruebas y no pasaba nada. ¿Viste? No era que había algo médico, físico, pero sí era Claro. como síntoma de ansiedad, de cosas no dichas, ¿no? Sí, todo lo que se va Entonces, acumulando, ¿no? pero Claramente. no fui al psicólogo, nada, o sea, no es que tuve ayuda terapéutica en esos años, y bueno, fue así, o sea, mi familia también estaba pasando por una, entonces tampoco pudieron, creo que me acompañaron como pudieron, pero estaba medio cada uno en la suya. Sí, y también algo que, por ejemplo, está apareciendo mucho, ¿no? En estos episodios, que somos más o menos todas de un rango de edad parecido, que también en nuestras adolescencias no era algo que tampoco se hablaba tan abiertamente, ¿no? El hecho de o hacer terapia o las emociones o hablar de lo que nos pasa.
Creo que por suerte es algo que está empezando a cambiar hace muy pocos años, ¿no? De visibilizar todas estas cosas y Sí, en el espacio también de familia, de amigos, hablar de lo que nos pasa. sí, sí, te la bancabas y ya. Exacto. Pero bueno, también es eso, es como la barrera comunicacional que solemos tener, que no sabemos cómo hacerlo, o sea, no sabemos cómo comunicarlo, entonces nos vertemos para Para adentro, ¿no? adentro. Entonces yo era muy para adentro, yo era muy para adentro. Después hacia afuera iba, socializaba, me ponía en pedo, todo eso como normal, entre comillas, pero Sí. bueno, no la pasaba bien, o sea, no le estaba pasando bien. Y ahora entiendo que, claro, era por un montón de cuestiones y diferencias, de cuestiones sensoriales, de diferencias comunicacionales, que por ahí apenas empecé la secundaria, las chicas se burlaban de mi gestualidad, por ejemplo, ¿no? Y ahora lo entiendo, o sea, Claro. como esas diferencias que ahora se va sabiendo más. Y, Luego, sí. sí, no, decime. No, te hablaba, vos decís, bueno, ¿no? Cuando hace más o menos un poco más de un año tuviste este episodio de burnout muy fuerte Sí. y a partir de ahí fue que empezaste a investigar sobre autismo. ¿Qué fue lo que te llevó a investigar sobre eso y no capaz de investigar sobre otras cosas, ¿no? Como decir, ¿qué pasó o internamente o viendo información, esas cosas que te hizo empezar a decir, algo de todo esto me hace sentido y quiero investigar más por acá y ver, ¿no? Hacia dónde me lleva. Bueno, eso me hizo clic los testimonios de otras mujeres autistas que iban pasando por las mismas experiencias que pasé yo, por esto de la anorexia, por la ansiedad. Había un montón de pequeñas cosas que teníamos en común, yo no podía creer. Por ejemplo, hay algo que se llama tricotilomanía, creo que yo también hacía, o sea, que contaba una mujer que ya le pasaba, que es una forma de calmarte autolesionándote, que es arrancarte los pelitos de la cabeza. O sea, yo hubo un momento de mucha ansiedad también a mis 20 que hice eso y me llegué a dejar una fracción pelada de mi cabeza haciendo eso, que digo, uy, tenía nombre y había otras personas que también pasaba. Fueron como un montón de pequeñas cosas, pero aparte, yo teniendo el antecedente de mi niña, que en ella sí es más evidente, ella no hace masking, que ella fue diagnosticada de más pequeñita, cuando fuimos a hacer el proceso de ella de diagnóstico, también nos preguntaron si había alguien en la familia que podría ser, y en ese momento el que era mi pareja, o sea, el papá de mi niña, dijo, bueno, si hay que decir a alguien es ella, me señaló a mí, ¿viste? Sí. Yo dije, no, yo, ¿viste? Nada que ver. Claro, para mí era, no, yo tenía la información que tiene cualquier persona normal sobre el autismo. El autismo es un niño que no habla, que está en su mundo, que no quiere socializar. Que No, no hace contacto visual, esto que nos yo decías tenía antes. amigos, yo hablaba, claro, no, nada que ver. Nada, en ese momento esta información no llegó, no entró y bueno, vino más adelante, ¿no? Sí, leí libros con testimonios de mujeres que pasaban por un montón de experiencias comunes, ¿no? Como decirte, está el mutismo selectivo también, Sí. que es cuando te quedas sin habla, que me pasa un montón. Ahora mismo me cuesta mucho ordenar mis ideas. Yo en mi cabeza están perfectas, pero para poder sacarlas afuera, por ahí sale un poco como caos. Me gusta esto si Sí. querés compartirlo, ¿no? Esto que vos decís, como la idea que se tiene Ujú, sobre el autismo y lo ujú, que también es autismo, ¿no? Entonces me ujú, gustaría como si podés compartir un poco de eso, porque pasa incluso también, no sé, por ejemplo, una de las chicas que ya vino al episodio, que a ella la habían diagnosticado con trastorno bipolar, cuando mm, estaban en la fase de depresión, claro, la gente le decía, no, vos depresión, pero si vos salís, pero si vos mm, te reís, pero... ¿No? Y como que a veces se tienen imágenes como muy sesgadas sobre ujú, determinadas cosas de que solamente es si pasa esto, mm. si están haciendo esto otro, no, entonces vos no, haced otra consulta, ¿no? Porque siempre aparecen como ese tipo de comentarios, que seguramente lo debes haber también vivido. Entonces también me parece que está bueno para quien está del otro lado, que puedan también como tener esta información de, no, esto también es autismo, que puedas compartirlo vos desde tu propia experiencia. Bueno, eso, un poco que las imágenes que se tienen del autismo son las imágenes más, te voy a poner entre comillas, extremas, Sí. ¿no? Como las imágenes de el autismo en niños, primero, o sea, un autismo infantil, que tienen, claro, ciertos intereses de niños, intereses que se llaman intereses restringidos, un niño que juega todo el día a la Play o que juega
con Minecraft, o que su interés especial son los trenes y está todo el día jugando con trenes. Primero eso, primero que también los estudios de autismo se hicieron en base a niños varones y no se sabía que las mujeres lo manifiestan de manera diferente. Las mujeres en general, las que no tienen discapacidad intelectual, aprenden a ser masking. Entonces, Claro. y el interés de las mujeres por cómo estamos socializadas suele ser muy social. Entonces, esos intereses especiales que yo tenía, o restringidos, entre comillas, eran personas. A mí siempre me interesaron las personas. Entonces, yo tenía desde chiquita amistades intensas, o sea, tenía una amiguita que era mi mundo. Entonces, ahí estaba la restricción, entre Claro. comillas. Y después vas creciendo y todo eso se va modificando porque vas siendo adulto, ¿no? Entonces tus cosas vas cambiando, pero yo siempre tuve como obsesiones, que son los intereses especiales, como lo fue la astrología, y ahora soy astróloga y me dedico a eso, pero desde chiquita yo buscaba como clasificar y entender a las personas, ¿no? Y ahora lo Sí, entiendo, yo buscaba como comprenderlas para comunicarme con ellas y conectar con ellas porque quería conectar. Entonces, esta cosa más prosocial que tenemos las mujeres desde chicas, porque tenemos quizá más presión para, ¿no? Para conectar y no tenemos la libertad para tener nuestros espacios y nuestros tiempos como por ahí tiene un hombre. Entonces, eso también influye en que hagamos masking. Entonces, hay un montón de formas en las que se puede manifestar el autismo que no las vas a ver si es una mujer. En la mujer se manifiesta mucho más como ansiedad, como depresión, no lo manifestamos quizá de la manera de el hombre va a tener lo que es el estallido, porque está más permitido para ellos estallar, ¿no? Y sí, eso es el meltdown. Y también esta idea de que una persona autista es un genio. O sea, también está ese estereotipo que si uno no lo tiene, entonces no es autista, ¿no? En realidad no, la mayoría somos personas renormales, no somos exacto. genios ni nada de eso. Lo que pasa es que como tenemos estos intereses especiales por nuestra forma de procesamiento, sí solemos ser muy especialistas en lo que nos En eso. interesa. Entonces, quizás somos genios en algo y en todo lo demás somos completamente disfuncionales porque nos enfocamos en una sola cosa, ¿no? Entonces también hay algo de que la imagen que se tiene de la persona autista es desde el autismo cuando está desregulado, o sea, desde el estallido o el shutdown, que es cuando te cerrás y te aislás. Y en realidad una persona autista, si está bien regulada, si tiene los apoyos, quizá no te das cuenta, o sea, no te das Claro. cuenta, salvo bueno, que sea alguien por ejemplo, no habla. Pero si no, no te vas a dar cuenta porque, bueno, estamos contenidos, estamos regulados. Yo me acuerdo que soy autista cuando estoy desregulada, cuando estoy disfuncional, ¿no? Pero como yo trabajo en mi casa, vivo con otra persona o sea, vivo con mi hija y con otra persona que comparte mis características también, tenemos un lugar seguro, entonces compartimos, sabemos que necesitamos más espacio, quizás más silencio, que cuando hay mucho ruido afuera, este es nuestro refugio, Claro. y estamos cada uno como haciendo sus cosas, a la par, pero cada uno con sus cosas. Entonces ahí de alguna manera tengo un espacio regulado. Y me acuerdo eso, tengo un día con muchas cosas, por ejemplo, entonces vuelvo a mi casa y digo, chao. Eso te quería preguntar, ¿no? Digo, cómo en un mundo en el que estamos hoy en día, donde hay tanto estímulo visual, auditivo, tanta cosa, ¿no? De la inmediatez y ya y que esto, que lo otro, ¿no? Y que nos agota, ¿cómo regulás también esas cosas para que no drenen, ¿no? Tu energía. Bueno, por ejemplo, yo lo que hago es cosas que hago. Yo ya sé que a esta altura, aparte, la edad también te va jugando, porque también te vas creciendo. Yo que ya tengo Sí, 41 años, me canso más rápido, no tengo tanto aguante. Si yo quiero ver amigos, por ejemplo, porque tengo amigos y me gusta ver a mis amigos, pero sé que tengo que hacerlo una vez a la semana. O sea, si yo hago más de eso, ya estoy al borde, ¿viste? Entonces yo trato de hacer un espacio para lo social una vez a la semana.
¿no? Como de si Sí, voy a ver a alguien en persona, te digo, ¿no? sí, sí. Lo hago una vez a la semana. Si tengo un día que tengo que ir a un evento social, en general tengo que tener un día muy tranquilo, entonces tengo que estar en mi casa, tengo que estar tranquila, tratar de no ponerme otras actividades. Todo esto al costo de, bueno, por ejemplo, sostenerte económicamente. Yo manejo mis tiempos y mi trabajo y mis consultas, pero siento que no puedo tener la cantidad de trabajo, consultas que otra persona podría porque puede manejar el día a día, ¿no? Claro, Porque también tengo una hija, entonces yo lo que hice ahora es tener la custodia compartida. Entonces, una semana no la tengo, otra semana sí, entonces las semanas que no la tengo le meto con toda al trabajo. claro. Las semanas que la tengo a ella, que tengo que ir, llevarla al colegio, que es a una hora, en bus, todo eso, eso ya es un factor que a mí me puede llegar a desregular un montón. Entonces yo lo que hago es concentrar el trabajo en las semanas que no la tengo a ella, ¿no? Como el trabajo duro, Sí. digamos. ¿Cómo fuiste aprendiendo todas estas cosas? Digo, ¿fue prueba y error de, bueno, a ver, voy a hacer esto, uy, no me desregula? ¿Cómo lo fuiste a, partir, absorbiendo? a partir de entender cómo funcionaba mi procesamiento de información, que es, hay una cosa en el autismo que se llama monoprocesamiento, o sea, Sí, procesas en mono, que las personas neurotípicas procesan en multi, o sea, tienen esa capacidad de multitasking, ¿no? Yo proceso en mono, entonces tengo que hacer una cosa a la vez, ¿no? Con su tiempo y su atención dedicada, porque no filtro, sino, o sea, todo lo demás, cuando hay mucho estímulo, es como que se sobrepasa y sobrecarga el sistema. Pero una vez que lo entendí, ahí fue que lo relacioné con mi día a día y el por qué no funcionaba yo. ¿Por qué vivía agotada y con fatiga, aún, no sé, trabajando desde mi casa, no haciendo nada, sí, entre entre comillas. comillas, ¿no? Me perdí el hilo, perdón. No, no, tranquila, estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo justamente pudiste ir viendo qué es lo que a vos te sirve, cómo lo fuiste aprendiendo, ¿no? Porque digo, capaz Sí, otra persona que hoy en día nos esté escuchando y que esté con la duda de si es autista o no es autista y capaz no sabe qué cosas la regulan o no la regulan. Bueno, también está bueno como decir, esto también es un proceso, ¿no? Digo, no es que justamente de la noche a la mañana pudiste darte cuenta de, bueno, yo necesito esto. Y está bueno también eso, ¿no? Como poder compartir el proceso y el tiempo también de las cosas. sí, yo antes de saberlo y de autorizarme, creo que vivía mucho más en sobrecarga, Claro, porque tenía que, ¿cómo puede ser que yo no pueda hacer dos cosas al mismo tiempo? No, tengo que poder. Entonces yo trataba de hacerlo, trataba de hacer una vida normal, pero después tenía muchos más estallidos en mi casa o tenía mucho más fatiga. Y era eso, en realidad fue autorizarme y bueno, entender que no voy a ser neurotípica, no voy a funcionar de la manera que otra persona funciona. Entonces también me habilité a comunicarlo porque tuve una herramienta. Entonces a decir a mis amigos, por ejemplo, estoy en sobrecarga, no voy a contestar mensajes, perdón, mando copy-paste a todos, esta semana no contesto mensajes a menos que sean muy urgentes, ¿no? sí, Mensaje de charlar, por ejemplo, sí, no puedo. Entonces también lo pude comunicar. Antes era como, si yo no entendía qué me pasaba, claro. no tenía un nombre, Tampoco podías comunicarlo porque no podía exactamente no lo comunicarlo, sabías. no podía poner el límite que necesitaba y ponerme a mí misma mi límite y dar ese espacio. Entonces sí, o sea, fue el diagnóstico en realidad, fue tener ese conocimiento y esa información para autorizarme y salir al mundo desde otro lugar, con otras herramientas, con otra forma. Y bueno, y también a mi entorno que comprendiera un poco más. O sea, sigo tratando a veces como de explicarlo y también sigo empujándome a más, porque por ejemplo, ahora vino mi mamá de visita hace poco a Barcelona y vino mi papá también, están separados, pero bueno, ellos estaban acá, entonces todos los días teníamos actividades o todos los Claro, días tenía que ver gente y yo lo hacía como, viste, lo hacía porque los quería ver y sabía que ellos me querían ver, pero por otro lado llegó el final de la visita y yo terminé de nuevo al borde del burnout. Y me acuerdo los últimos días ya yo estaba muy irritable porque no daba más.
sea, no daba más de la sobrecarga que tenía. Claro. Y todas esas semanas también es como no había podido trabajar, no había podido ver otra gente, como no puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Esa es la cosa. Y en este mundo, en realidad, bueno, un poco te invita a hacer un montón de cosas al mismo tiempo y tú puedes, Sí. ¿no? Y todo. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque digo, en realidad es un mundo que no está pensado para No, todo lo que vos estás contando, sino todo lo no, contrario, ¿no? Esta cosa de la hiperproductividad y de hacer un montón de es, cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa con eso también en ese momento? Cuando de repente estás en un mundo y que no se trata de una ciudad puntual y uno dice, bueno, listo, me voy a otro. No, el mundo está diseñado para esto. el mundo está diseñado para que seas la persona maravilla, la mujer maravilla y hagas un Sí. montón de cosas y que trabajes y que te cuides tu salud y que hagas gimnasia y que hagas deporte. Y Todo. yo, para mí si un día estoy trabajando, no puedo ni salir a hacer roller skate, que es lo que me gusta. Con decirte eso, ¿entendés? Tipo, completamente fallada, así en broma, pero no puedo, o sea, no puedo. Entonces, Exacto. a veces está a costa también de las relaciones, porque cuando uno empieza a conocer esto y a respetarse, bueno, quizás hay personas que no los puedas ver. O sea, te quiero ver y no Sí, puedo, o sí. No, sea, no se no trata me de da, un. Es más fuerte que yo, no se puede, punto. no puedo ni organizándome porque no me da el cerebro, no me da la capacidad para verte, viste, todos los días o todas las semanas. Entonces ahí, bueno, es difícil porque con las amistades, a mí las que siempre me duraron son las que pasa el tiempo y no pasa nada. Si no hablamos en 3 meses, sigue estando intacta la amistad y yo te quiero y vos me querés y Y estamos está ahí. todo bien. Está todo bien, pero si no, sí que he tenido amistades más demandantes de presencia y ha sido más difícil de sostener porque la presencia es algo que cuesta mucho cuando tenés muchas otras responsabilidades y cosas que atender. Desde que tengo a mi niña también me cuesta mucho más hacer una vida normal, justamente por eso, porque tengo a alguien que atender, porque ella también con su diagnóstico tiene necesidades de apoyo diferenciales. Entonces, bueno, el tema de las amistades, a mí internet me ayudó un montón. Hay gente que también es muy crítica con, no, que los amigos de internet no son amigos. A mí Para mí me son. dio un espacio, claro. O sea, a partir de internet, con la virtualidad, pudimos hacer un montón de cosas que antes no teníamos un espacio. O sea, yo era de las primeras en la secundaria que me metía, dial-up, y me ponía a chatear ahí porque claro, era un espacio donde yo podía tener amistades sin necesitar esto de estar ahí, ¿no? Entonces, si Sí. yo las tenía desde mi casa regulada, podía y no tenía que salir, desregularme, tomar alcohol, Sí, o todo lo sea, que, el mecanismo que podría, ya tenías aprendido. mecanismos en los que uno está con los otros, pero no está en realidad, porque no estás desde un lugar en el que podés ser vos, estás enmascarando, estás soportando. Sí, Entonces, sobreadaptándote. si no puedes estar, no puedes ser, ¿no? Me gusta Donde eso. uno no puede estar, no puede ser. Entonces, Internet yo digo que es el patrimonio universal de los neurodivergentes, porque eso, desde ese lugar hay personas que por primera vez pudieron tener amigos, ¿sí? Porque lo Sí. pueden hacer desde su casa, porque pueden ser. Así que, bueno, oda al Internet, digamos, con todo lo que se le puede criticar y las redes sociales, bueno, para También nosotros son tiene esto. importantes, ¿no? Que de acercarnos y conectar, porque sí, todo el mundo quiere conectar, todos los seres humanos necesitamos de la conexión con el otro. Sí, totalmente. Entonces, en realidad son las barreras y estas normas de cómo tiene que ser una amistad, de cómo son los tiempos en los vínculos, que por ahí hacen que también uno con estas características se lleve a aislarse. Eso te iba a preguntar cómo es tu contexto hoy en día, ¿no? Hablábamos de en tu adolescencia, cómo Sí, fue en ese entonces, cómo sentís que soy ese círculo que acompaña todo esto, ¿no? Y tus necesidades puntualmente. bueno, por ejemplo, en mi más inmediato entorno tengo una pareja que es muy parecida a mí y como te decía, no tenemos las típicas normas de pareja como de la presión de hacer cosas juntos,
Sí. Somos muy de estar juntos, pero separados, o sea, cada uno enfocándose en las cosas En lo que suyo. tiene que hacer o que le interesan, pero estamos juntos. Yo tengo mi cuarto, porque yo también aprendí que necesitaba un cuarto para mí sola, porque si no, no descanso bien. Y entonces los dos con eso, joya, que antes en otras parejas por ahí no lo hubiesen entendido y eso se interpreta como falta de amor. Entonces, mientras más tengo este espacio, más regulada estoy y más puedo amar también, ¿no? Exacto, sí. Eso es el primer lugar, o sea, nos organizamos, tenemos todas las tareas súper divididas, entonces yo me encargo del almuerzo, de se encarga de la cena en todo sentido, o sea, es una cosa a la vez. Entonces yo hago el almuerzo, o sea, lo compro, lo hago y lavo los platos. Y de la noche se encarga él. Claro. Entonces, no es que estamos cambiando, porque también el autismo te cuesta cambiar de actividades, o sea, el switch es lo que Sí. cuesta. Entonces está todo como organizado Bien así. diagramado. Sí, nos quita el estresor que puede ser el tener que estar planificando o cambiando de actividad o haciendo más multitasking y switch. Así que eso también con mi niña, bueno, nos entendemos muy bien. Y después mis amistades, como te decía, o sea, las que están hoy por hoy son muchas a la distancia, porque sostenemos el vínculo así y no tenemos la presión de tener que vernos, ¿viste?, semana a Sí. semana. O bueno, personas que yo siempre creo que terminé siendo amiga también de personas que son como un poco raras o diferentes o que posiblemente también tienen algún rasgo de neurodivergencia, están ahí porque tengo amigos que en general son raros. Entonces esos perduran porque nos cuesta, ¿viste? No, nos Exacto. cuesta la vida y el día a día y tenemos muchas cosas en común. Es fácil entenderse, ¿no? Creo que son esos vínculos donde uno Que siente no, que no tiene que esforzarse. que no te tenés que explicar o justificar demás, ¿viste? Que con Sí, una sola palabra ya el otro ya entendió. sí, Así, me eso, encanta. sí. Y cómo, cuando no mirás para atrás y te ves a vos Mm. desde chica hasta el día de hoy, cómo te ves? ¿Qué pensás de todo el proceso, todo el camino que recorriste, del lugar en donde estás hoy, desde donde partiste? Bueno, yo tengo una mirada igual como muy agradecida de todo. Ujú. Yo también desde que empecé a estudiar la astrología de verdad, que eso fue como un gran salvavidas en mi vida a los 30 y que eso me llevó a hacer un montón de cambios. Yo ahí entendí un poco el orden de las cosas y de la vida y de los demás. Y yo ahí empecé ya a vivir la vida como con mucho más, con otro sentido. No sé, yo sí un poco me da pena un montón de las cosas que pasé. O sea, cuando apenas tuve mi diagnóstico y miré hacia atrás, me enojé mucho también, o sea, como me enojé por las situaciones que pasé o por las personas que por ahí tuvieron como ciertas actitudes o reacciones ante mí. Y bueno, después tuve que perdonar porque también no sabían. Pienso que quizá con otra información hay cosas que yo en mi vida no las hubiese transitado de manera tan sola o tan vulnerable. O sea, Ujú. siento que fui muy vulnerable. O sea, que de mi adolescencia y juventud hasta los 30 que empecé, sin saber mi diagnóstico, sí que empecé a tener más conciencia de mí a través de la astrología. Yo siento que viví con mucha vulnerabilidad. Entonces, bueno, volvería y me abrazaría y decirme que está todo bien. Pero sí que hay cosas que viví que ahora entiendo que tuvieron que ver con esa vulnerabilidad, abusos también, o sea, abusos tanto en el trabajo como en relaciones. Y bueno, podría no haber sido así, ¿no? Pero bueno, o sea, fue, Ujú. qué sé yo. Lo que sí, a partir del diagnóstico y por las cosas que yo viví, yo también hice el link con mi hija y como que ahora mi trabajo, la parte más activista es que nadie vuelva a pasar en lo posible que no tengan que vivir las cosas que yo viví por desconocimiento o ignorancia, ¿no? Y es un poco ese Sí, el trabajo. No quiero que nadie, que mi hija me muero, que pase las cosas que yo pasé solo porque el entorno no está preparado, porque no sabe, ¿viste? sí. Como, ¿Sentís que hoy el entorno, la sociedad está más preparada que años atrás? yo creo que sí, yo creo que Ujú. sí, que ella, bueno,
ya va a tener otro tipo de contención, también ella va a un cole especial, creo que es diferente, que hay más conocimiento. Bueno, así como lo fue en el pasado, yo siempre lo relaciono con, por ejemplo, la homosexualidad. Sí. O sea, que son diferencias que antes eran patologizadas, Sí. ¿no? Ser homosexual o ser trans, que al día de hoy igual, bueno, siempre hay gente, Por supuesto. ¿no? Que eso lo patologiza o, bueno, lo discrimina. Pero antes todas estas cuestiones eran enfermedades. Entonces, alguien que era homosexual, que no sabía qué le pasaba o por qué le pasaba, iba a un consultorio psiquiátrico y buscaban arreglarlo, Sí. ¿no? Y buscaban la cura. Y hoy por hoy eso es totalmente antiguo y no te imaginas, ¿no? Viendo así la homosexualidad. O sea, hoy se ve como una diferencia más y un montón de problemas que quizás antes podía tener una persona homosexual ya no los tiene, o barreras, pero simplemente porque es aceptada como una diferencia. Entonces, yo pienso esto, que mientras más aceptemos que son diferencias y que la sociedad vaya generando apoyos y conciencia, hay un montón de cosas del mundo de hoy que son completamente innecesarias y creo que a todos nos favorecería menos ruido, por ejemplo, ¿no? Coincido. Una ciudad con menos ruido. Sí. ¿Qué necesidad de tipo, estar tirando fuegos artificiales? El otro día estaban con los petardos acá porque hay fiestas. Bueno, todo esto se va, o sea, ya sabemos que primero hay un montón de personas autistas que eso les rompe el coco, los animales también sufren. Sí. Entonces, es una cuestión como de civilidad, ¿no? De ir haciendo un mundo que sea más amable para todos. Pero para todos. Yo creo que también en esto que las personas autistas son más sensibles al estrés, entonces reducir los espacios de estrés, creo que también a todo el mundo nos puede favorecer, ¿no? Yo voy a la playa acá y también están con la música, con los parlantes. A mí eso me parece que no debería, eso debería para mí estar regulado. Que uno vaya a la playa y lleve la música alta, no, para eso están los auriculares, ¿no? Sí, totalmente. O sea, totalmente. que haya espacios especiales separados para ir a escuchar música, a bailar, que uno sepa que cuando va a ese lugar está eso, ¿no? Te vas y a encontrar con eso. Sí, el no poder elegir, o sea, tengo que pero ir. Creo que todas estas cosas de eso, que van a ir cambiando mientras más conciencia tengamos, ¿no? Totalmente, sí. Uh-huh. Bien, bueno, y la última pregunta que quiero hacerte es, bueno, como te conté, los episodios tienen el nombre de cada una de ustedes y yo no le pongo el título porque me parece que es el proceso, la historia de otra persona y que nadie conoce el proceso mejor que vos. Entonces, la pregunta es si sabes cómo te gustaría que se llamara el episodio. Y esa te la debo para después. No hay problema. Porque no se me ocurrió, en todo este tiempo no lo pude pensar. Bueno, podés pensarlo y me lo podés decir. Y te lo paso. Sí, tranquila. Cuando vos quieras me pasas el nombre. Pero nada, agradecerte, Catu, por el tiempo, por la apertura, por poder contar un poco de tu historia, de tu proceso, de cómo te sentís y cómo te sentiste también en todo esto. Y agradecerte de verdad por estar acá y poder conversar un rato sobre esto. Gracias a vos, Coti. Gracias por el espacio. Un placer. Un placer, igualmente. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.